Muy buenas tardes a todos. Estamos en directo en este chat de Recurra Hinso. Disculpen porque nos hemos ido un poquito de la hora. Lo siento. 5:35 minutos. Responsabilidad directa mía. Faltaría más. En eso estamos justo cuando empezamos un nuevo webinar que pertenece a esa campaña de Recurra Hinso. Una mente sana empieza en la infancia y que continúa un año más para concienciar sobre la importancia del cuidado de la salud mental infanto-juvenil. Se ofrecen estrategias, recursos a los adultos que convivimos con niños, con adolescentes y también, que no se nos olvide nunca, normalizar, acudir al psicólogo y concienciar sobre la importancia de cuidar tanto el cuerpo como la mente de niños y adolescentes. Es decir, prevenir desde la infancia, evitando así males mayores. ¿De qué vamos a hablar hoy? Del apego. El apego como base para el desarrollo de la inteligencia emocional. Y a esta hora de la tarde, lo que vamos a intentar, dado el cariz de todos y cada uno de nuestros ponentes, es que permanezcamos atentos, agradeciendo sobre todo que somos 1.300, 1.400 los que en este momento están conectados online en directo, que ya saben que todo esto después es descargable y se puede ver a la carta cuando uno quiera, pero que nos gusta sentirnos abrazados, que nos gusta sentirnos arropados por todos ustedes. La relevancia del apego, decía, en el desarrollo de la inteligencia emocional y las relaciones socioafectivas, la necesidad de introducir este vínculo en el trabajo psicoeducativo y las consecuencias que el apego puede generar a corto y medio plazo. En el anterior webinar reflexionamos, si recuerdan, sobre los riesgos de las nuevas tecnologías para la salud mental infantil-juvenil y ahora profesionales de la salud, de Recurra Hinso y del ámbito de la educación mental infanto-juvenil van a reflexionar también sobre la importancia de introducir este vínculo de apego durante el proceso educativo. Para ello, sin más dilación, a esta hora de la tarde, 5:37 casi minutos, vamos a presentar el primer bloque. Un bloque donde los expertos van a hablar sobre la importancia de generar un vínculo de apego seguro durante la infancia, tanto con progenitores como educadores, para proveer a los más jóvenes de un entorno favorable que contribuya, a ser posible, al desarrollo de sus habilidades sociales e inteligencia emocional. Creo que tengo por ahí a la primera de las ponentes. Este impacto del apego y desarrollo emocional lo vamos a desarrollar con Marisa Moya y con don Antonio Jiménez. Marisa Moya, muy buenas tardes. Es docente. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Docente y entrenadora de disciplina positiva, que nos va a dedicar su ponencia, que voy a decir cómo se llama, Marisa, por si acaso me equivoco en algo, en tus manos, en nuestras manos, el impacto en construcción humana, ¿no? Las variables que fomentan las relaciones de seguridad durante la infancia y los factores que alejan a los más jóvenes también de la satisfacción de esta necesidad. Marisa, ¿estás en Madrid? Estoy en Madrid, Constantino, y además estoy muy contenta y muy agradecida por esta invitación. Qué alegría. Así que saludos a todas las personas que esta tarde han decidido acompañarnos. Bueno, yo no estoy pudiendo verte ahora mismo, pero que sepas que estoy contigo. Yo creo que tú a mí sí me ves. Sí, te veo, te veo. Así que no te preocupes porque voy a intentar desaparecer, pero no obstante, ya sabes que a partir de este momento y hasta que yo desaparezca, pero tú, a tu aire, este es tu turno. Marisa, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias. Reitero mi agradecimiento a este equipo comprometido con infancia y, por lo tanto, con la crianza y con la educación. Y, por supuesto, a cada una de las personas que en este ratito de conversación, de reflexión y esperamos también, ¿por qué no?, de aprendizaje, pues van a participar a través de la escucha y ojalá que después también a través de sus aportaciones por medio de preguntas. Este es un tema que para mí es muy cotidiano porque yo, como algunos de ustedes sabrán, pues soy formadora de disciplina positiva. La disciplina positiva es un programa que tiene sus raíces en la psicología individual. El doctor Alfred Adler, allá hace un siglo, ¿verdad?, creó una corriente que a día de hoy no solo casi está sin estrenar, sino que sigue siendo rotundamente innovadora. Lo que sí que es cierto es que es una propuesta que es súper necesaria para poder abordar la crianza y la educación.
Hay ya, es verdad, muchísima información a través de la neurociencia, a través de la psicopatología del desarrollo, también a través de la neurobiología interpersonal, que destilan invitaciones, ¿verdad?, para que los adultos, tanto progenitores como todos los profesionales que se han comprometido con infancia, pues reconozcamos cuál es nuestro rol, cuál es nuestro compromiso con construcción humana. Como me toca hoy, y lo hago con muchísimo placer, inaugurar esta sesión, pues he considerado que qué mejor que empezar por los más pequeñitos, ¿verdad? Y voy a poner palabras que no son mías, sino de personas que son relevantes en mi vida profesional y en mi formación y que espero que para ustedes también puedan servir de coordenadas. Alfred Adler, doctor en psiquiatría, ¿verdad? Él decía, el impulso afectivo de los niños, de las niñas, es la clave de la educación y de la cultura. En la medida que los adultos sepamos satisfacer y recoger con provecho este impulso afectivo de los niños, esto casi determinará cómo se integran luego en el hogar, en las escuelas, en la sociedad, en definitiva. Él decía que cada uno de nosotros somos buscadores de seguridad durante toda la vida y por eso necesitamos la conexión. Nosotros en disciplina positiva al vínculo hermoso del apego le llamamos conexión. Pero más actualizado, ¿verdad? Y para los que necesitan el rigor de la evidencia científica, pues tenemos profesionales de una grandísima categoría. El doctor Bessel van der Kolk nos recuerda que conocemos el mundo, ¿verdad?, interaccionando a través de experiencias. Y la verdad es que lo que grabamos en un principio no son conceptos, sino sensaciones emocionales. Estas sensaciones emocionales, vamos a ver en esta pequeñita intervención que tengo, que van a ser muy importantes, muy relevantes para arquitectura humana, porque el doctor Bessel van der Kolk dice de la manera en la que hemos sido vistos, sentidos y comprendidos en nuestra primera infancia, tiene muchísimo o casi todo que ver con la manera en que nos cuidamos a nosotros mismos, nos conectamos con nosotros mismos y a la vez somos luego o no capaces de conectar con los demás. Es decir, una trascendencia fundamental en las relaciones afectivas. Dos voces muy significativas, como digo, en mi vida personal y profesional. La tercera, y cómo no, no podía ser de otra manera, otro grandísimo profesional, Borges, y con sus aportes a través de la teoría polivagal, ¿verdad? Este hombre dice que a la base de las habilidades sociales y emocionales pues están fuertes condicionamientos de orden fisiológico. Es decir, él no acude al cerebro superior, ese del que presumimos tanto como especie, sino que dice el fundamento de un ser humano está en el sistema nervioso autónomo, fundamentalmente en la intervención que va a hacer el nervio vago en el sistema simpático y parasimpático para poder abordar la ansiedad y el estrés. De ahí van a devenir nada más y nada menos que patrones de reactividad o bien, por el contrario, patrones de seguridad y confianza. Bueno, quise inaugurar mi intervención así con unas pequeñitas pinceladas, coordenadas de los grandes cerebros pensantes en educación que tanto nos pueden ayudar en el mundo actual en el que andamos buscando cómo mejorar nuestra relación y nuestras destrezas para educar y para criar. Bueno, es notorio que en otras especies animales, ¿verdad?, pueden hacer toda su vida, tanto la de inmadurez como la de madurez, recurriendo únicamente a sus memorias de especie. Sin embargo, nosotros somos una especie muy especial, muy compleja,
y no somos capaces, ¿verdad?, de funcionar como adultos de recién nacidos. No, no es así. Somos una especie que necesita de muchísimas experiencias para cubrir un montón de necesidades. Ahí están, ¿verdad?, el motivo de mi vida. Los bebés, tanto ellos como ellas. ¿Cómo hablar de vínculo de apego sin ni tan siquiera saber quiénes son? Y esto a veces lo hacemos en educación. Para mí es un grave error. Hablar de estrategias, de recursos y de habilidades del adulto sin tener en cuenta la naturaleza infantil puede que nos aleje, que tenga muy buena intención, que sea esforzado y que sin embargo no sea tan eficiente como buscamos. Bueno, pues ellos y ellas son una mente absolutamente distinta a la del adulto. Esto es sustantivo a la hora de interaccionar con ellos. Ellos y ellas tienen un cúmulo de necesidades hasta el infinito y más allá. Y además son de todo orden. Tienen necesidades de orden fisiológico. Estas más o menos las controlamos bien, ¿verdad? Progenitores, adultos en general. Pero también tienen necesidades, bueno, aunque tenemos en cuenta las necesidades, ni que decir tiene que necesitan explorar físicamente. A ella el adulto recela un poco, experimentar, curiosear para poder aprender. Pero tienen también necesidades de orden emocional y estas, bueno, no se nos hacen tan visibles. Parece que como no se tocan, no se hacen tan concretas como llenar la pancita de los niños, pues no nos vemos tan hábiles en su manejo, aunque solo sea en la consciencia de toda esta necesidad emocional que tienen. Y necesitan muchísimas experiencias porque ellos realmente son una cantidad inconmensurable de energía emocional intensa. Esta energía emocional intensa, a veces el adulto la interpreta, ¿verdad?, como algo, bueno, pues con lo que hay que acabar inmediatamente, el llanto de un niño o la expresión de un bebé de desasosiego, de preocupación o incluso de ansiedad, que es donde están instalados muy repetitivamente. Sin embargo, el planteamiento que les voy a hacer hoy es que aprendan a ver la comunicación de las señales de estas corrientes emocionales intensas como señales de lo que necesitan. Además de necesitar, ¿verdad?, ese contacto con las experiencias, con su mundo emocional a través del adulto, pues naturalmente también necesitan encontrarse bien socialmente y van a necesitar también muchas vivencias, mucha ejercitación de carácter social. En definitiva, si cubrimos todas estas necesidades, pues estamos haciendo lo suficientemente adecuado como para poder hacer un acompañamiento apropiado. Lo que les quiero decir es que cuando vienen a este mundo lo que traen debajo del brazo es una dependencia absoluta. Necesitan conectar simbióticamente, casi simbióticamente, con un adulto para poder construirse. Y si esto no lo logran, pues su arquitectura peligra. Esto es sustantivo a la hora de tener en cuenta qué es un bebé y qué necesita de nosotros. Es decir, que somos garantes del contrato, ellos lo firman de manera involuntaria y racional, ¿verdad?, sin saber con quién lo están firmando, pero es indudable que si no logran congéneres que hagan lo que tienen que hacer, pues tienen una situación difícil para su construcción en todo orden. Bueno, pues de la manera que el adulto sea capaz de responder fundamentalmente al estrés y a la ansiedad del bebé, pues vamos a tener vínculos de un orden o vínculos de otro. Naturalmente, los vínculos seguros se establecen con esos adultos que son capaces de poner la atención en el estrés infantil, que no se lo toman por lo personal, que saben que cuando un niño llora, que cuando un niño rabia, que cuando un niño se asusta, está poniendo una solución adaptativa a su problema de estrés, está intentando comunicar con el adulto, ¿verdad? Y entonces pueden enfocar, poner la atención en el estrés, ponerse a disposición
pueden masticar la ansiedad del bebé y devolvérsela de manera que sea útil para la propia construcción del bebé. Son adultos que son resilientes emocionalmente. Junto con las vinculaciones seguras, pues hay otras como son el apego evitativo y el ansioso ambivalente. En el apego evitativo, el adulto no puede poner la atención en el estrés porque tiene verdaderas dificultades con su propia intimidad afectiva. Es un adulto que tiene poca sensibilidad emocional y los niños llegan a la conclusión de que no pueden mostrar su vulnerabilidad. Esto es una suerte de tragedia, porque claro, un bebé que necesita de la cercanía y de la proximidad del adulto para poder sobrevivir y no puede expresar su vulnerabilidad, pues imagínense en qué incongruencia se les pone. Estos niños acaban tapando sus emociones, acaban no mostrando su ansiedad y no esperan ni cuidados ni consuelo por parte del adulto. Esto interfiere en el juego y en la capacidad de aprendizaje de las criaturas. Está el apego ambivalente, el ansioso, donde, bueno, pues el niño se encuentra, el bebé, con un adulto con inconsistencia emocional. Los niños tienen sobredimensionada su emocionalidad, están continuamente vigilantes del adulto, se pueden manifestar como asustados repetitivamente y también frecuentemente irritados e irritables. Son niños, ¿verdad?, que tampoco pueden confiar en su adulto. Y por último, pues está el apego desorganizado, que naturalmente pues puede correlacionar ya con psicopatología. Es un tipo de vínculo que se establece con personas que han sufrido daños, que han tenido mucho dolor en su vida y no lo han sabido, no lo han podido trabajar y lo vuelcan y lo proyectan en la interacción con sus bebés, con sus hijos o con sus alumnos. Son emociones extremas y los niños tienen verdaderas dificultades porque el objeto del vínculo no es otro más que lograr la confiabilidad en el adulto, que es el proveedor de seguridad para su cerebro. Cuando el cerebro infantil tiene, ¿verdad?, pues estas dos señales, adulto confiable y adulto que proporciona seguridad, los niños y las niñas ya se pueden dedicar a aquello que es otro impulso para lo que vienen predeterminados, que es aprender. Las dos necesidades fundamentales de un ser humano son la supervivencia y el aprendizaje de habilidades para resolverse en la vida de una manera adecuada, adaptativa y que sea provechosa, en definitiva, no solo en primera persona, sino también para todos los demás. Ha aparecido Constantino, de las personas que me conocen he sabido que no sé resumir, entonces, bueno, pues se queda ahí la mitad en el tintero. Solo agradecerles y que sepan que hay tres factores absolutamente determinantes: la presencia del adulto, la disponibilidad del adulto, la sintonía, que es el corazón del vínculo de apego, y la perseverancia. Hoy, niños y niñas, hijos e hijas, alumnos, sí, la infancia en general tiene un problema con el adulto. Somos su oportunidad, pero también podemos ser su problema. Revisen, por favor, la atención, revisen, por favor, la dedicación y revisen, en definitiva, de qué manera están interaccionando con la construcción humana. Y bueno, acuérdense, somos sustantivos en la formación de creencias que los niños y las niñas hacen sobre sí mismos, sobre los que les rodean y sobre el mundo en general. Muchas gracias, Constantino. Marisa, un placer, como siempre. Ya sabes que aparezco porque soy el hombre malo del webinar. No, de eso nada. Pero En disciplina positiva le llamamos recordatorio. Eres un recordatorio. Pues puede ser, soy una especie de recordatorio. Me he quedado con dos frases que luego, ahora cuando tengamos oportunidad de entrar en debate con las preguntas que están llegando por centenares, diría yo, alguien dice grande Marisa, es decir, que ha disfrutado mucho dentro del webinar. Ahora iremos a ello, pero yo me he quedado con dos cosas que me parecen interesantes, ¿no? Primero, que somos garantes del contrato del bebé. Esto de hablar de contrato y de un bebé, pues luego profundizamos un poquito en ello.
y luego el masticar la ansiedad del bebé. Es decir, devolverla en positivo y no trasladarla. Me parecen dos ideas básicas para que luego sigamos dialogando. Así que, Marisa, te presento a Antonio Jiménez, que es subdirector en el Centro Terapéutico Recurra Ginso, y que seguro que lo tenemos por ahí y que te va a suceder en este caso en la intervención, y luego nos vemos. Marisa, ¿de acuerdo? Continuamos aprendiendo. Saludos. Eso es, el aprendizaje es continuo, ya lo sabes, minuto a minuto. Cada día aprendemos un poquito más. Gracias, Marisa, un cielo. Un encanto, la verdad, es que supongo que ustedes lo han disfrutado, como lo he hecho yo. Don Antonio, subdirector en el Centro Terapéutico Recurra Ginso, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Constantino. Que te tenemos también en Madrid, así que aunque nos están viendo desde Málaga, Huelva, Almería, Portugal, Santiago de Chile, en fin, bueno, luego hacemos el recordatorio del mapa, pero vamos con tu intervención, predicar con el ejemplo, la competencia social y sobre todo también el trabajo educativo, ¿no? Y cuánto influye a la hora de abordar la necesidad de adecuar ese rol que tenéis los educadores, los sanitarios, al contexto de internamiento y combinarlo de una manera, digamos, más o menos sensata, ¿no? Porque ahí aparece la figura en la que te apareceré yo dentro de 10 minutos, que es la figura de la autoridad. Bueno, vamos a ver, don Antonio, qué es lo que nos cuenta en su turno. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Constantino. Bueno, y gracias a mis compañeros y compañeras del programa Recurra por la invitación. Perdonadme, pero es que me he tenido que poner esto, que parece que no tenía buena acústica en esta sala. Y bueno, aunque yo no puedo hacer teoría de la educación, ni soy psicólogo de partida, y bueno, seguro que de las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, hay gente mucho más con más facultades que yo para hablar de estos temas. Por eso quiero hablar desde la experiencia, desde el trabajo, que es de donde yo me puedo mover. No voy a hacer teoría del vínculo porque no es mi campo, pero si algo he aprendido en estos años trabajando en centros, antes de Recurra y en Recurra, es que el aprendizaje, los conceptos abstractos y los conceptos relacionados con todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional, con este aprendizaje. Don Antonio. Dime. Perdóneme, tenemos un problema con el audio, porque no soy yo solo, es de todo, los 1000 y pico que nos están escuchando y nos están siguiendo. A ver si pudiéramos elevar un poquito el tono de voz, y si no, nos vamos directamente al turno de preguntas, que igual va a ser más fácil el poder hacerlo, lamentándolo mucho, pero es que no hay manera de seguir. A ver, ¿se me oye algo mejor ahora? Sí, algo mejor. Se me oye, vale, voy a intentar mantenerme el micro, es que parece que había algún problema de sonido hoy aquí en esta sala. ¿Me oís mejor, Constantino? Tienes que acercarte más el micro, si puede ser, pegártelo mucho a la boca e intentar elevar un poquito el tono. Vale, voy a intentar elevar el tono con el micro aquí un poquito más cerrado. ¿Se me oye mejor ahora? Mejor. Voy a intentar hacer un esfuerzo por mantener este tono todo el tiempo. Bueno, como estaba diciendo, el aprendizaje simbólico, los conceptos que están relacionados con inteligencia emocional son difíciles de transmitir y no se pueden hacer solamente desde un plano teórico. Si nos acercamos a cualquier centro de internamiento donde haya menores y les preguntamos qué es la empatía o qué es empatizar, probablemente todos te van a contestar la parte teórica, el concepto, es ponerse en el lugar del otro, pero realmente saben hacerlo. Y aquí es donde entra en juego el trabajo del educador. Yo siempre he pensado que el educador tiene que ser una figura que construya una relación de vínculo con el menor, que es fundamental para que aquello que quiere comunicar sea permeable y el menor esté abierto a recibirlo. En el centro, cuando tenemos alguna actividad de tipo terapia de grupo, una asamblea, un encuentro, y los chicos tienen que hablar, tienen que comunicarse, tienen que hacer devoluciones unos a otros, tienen que ejercitar esta empatía. Es fundamental el trabajo de los educadores a la hora de conducirles, de dirigirles en determinadas capacidades de escucha, a la hora de hacer devoluciones, de establecer determinadas opiniones y enseñarles que realmente la empatía no es solo ponerse en el lugar del otro, sino hacerlo además con las dificultades y con las fortalezas de esa persona.
Por lo general, la tendencia que tienen muchos chicos es a intentar resolver de una manera fácil, rápida, inmediata aquella cosa que nos está contando el compañero, aquel problema, aquella emoción, y llevársela a su terreno y dar una respuesta sobre lo que ellos harían con sus capacidades, pero no con las del compañero. Y aquí es donde entra el trabajo del educador. Como decía, para todo esto es muy importante que se establezca una figura que sea respetada, que tenga criterio, que tenga solidez en el grupo y muchos chicos pues a veces cuando llegan tienen dificultad para percibir al educador como una figura de apoyo porque no entienden que la misma persona que hoy viene a corregir mi conducta, a ponerme una sanción, a llamarme la atención por algo que he hecho mal, sea la persona que está cuidándome, recogiéndome cuando tengo un momento de malestar, cuando he perdido el control, cuando he perdido los nervios, he tenido una llamada difícil con mi familia, he tenido una terapia familiar complicada. Entonces, establecer este equilibrio entre la figura de autoridad y la figura de apoyo es muy complejo. Y esto lo puedo hacer extensivo también a los padres, porque muchas veces a la hora de llevar a cabo esta función, bueno, pues se adolece o se excede en lo uno o en lo otro. Hace tiempo, en alguna de las conversaciones o de las ponencias que le he oído a Javier Urra, le oí decir algo así como que en educación hay que intentar aplicar las proporciones correctas de firmeza y de cariño, algo así. Luego, si no lo he dicho bien, que Javier me corrija si quiere. Pero estoy totalmente de acuerdo con que la figura del educador tiene que ser al mismo tiempo sostén y también marcar ese límite que muchas veces es tan necesario. A mí una vez un chico que me recriminaba esta dualidad, ¿no? Porque le costaba un poco abrirse o confiar en mí cuando veía que yo podía en un momento dado sancionarle o que de mis decisiones dependía un poco cosas que a él le podían afectar. Yo le puse el ejemplo de la policía y le dije que la policía es la misma cuando te tiene que multar porque has hecho algo incorrecto, por ejemplo, cuando estás conduciendo, es la misma que cuando en otros momentos te tiene que proteger o acudes a ella buscando pues eso, defensa, protección, ayuda o seguridad. Y este concepto de la seguridad es muy importante porque con los menores establecer unos límites, establecer unos parámetros de seguridad, mostrarles cuáles son las consecuencias de sus actos, ayudarles a hacer cumplir esas consecuencias, es también aportarles una idea de cuidado, ¿no? Yo te estoy poniendo unos límites porque también te estoy cuidando. Y esto es lo que hacen los educadores en un centro. Por eso no hay que tener miedo a la hora de ejercer esa firmeza que en ocasiones nos puede suscitar una cierta distancia con la figura de cariño o de apoyo, de sostén, ¿no? Decía Marisa hace un momento que los niños buscan en el adulto, necesitan esa conexión con el adulto. Pues bien, cuando los chicos llegan al centro, necesitan esa conexión con nosotros. Y en nuestra figura, y aquí enlazo un poco con el título de lo que yo pretendo contaros, está aquello de predicar con el ejemplo. Muchas veces en nuestro comportamiento en el centro, en nuestro comportamiento con los chicos, en nuestro día a día con ellos, en la manera en la que nos dirigimos y en la que comunicamos las cosas, tenemos que poner un poco de nosotros. Por supuesto, con todas las cautelas y todas las reservas, todo el cuidado y la autocrítica que la profesionalidad requiere, pero no hacemos nada malo cuando en un momento dado mostramos un signo de debilidad, cuando en una terapia de grupo, por ejemplo, alguno de los chicos o de las chicas que están allí cuentan un episodio conmovedor y nosotros nos emocionamos o se nos saltan las lágrimas, no hay por qué esconder esta emoción. En este sentido, me quiero detener un momento porque muchas veces nos hemos encontrado con chicos y chicas que en casa, con dificultades con sus padres, en algún momento, cuando alguno de sus progenitores
ha pasado por algún episodio difícil vamos a llamarlo depresivo, ellos han acabado adoptando el rol de cuidadores porque sentían que el adulto necesita de sus cuidados. Esto que para las personas que me estén escuchando y estén familiarizadas con la terapia sistémica, se puede, bueno, pues podemos estar hablando de un menor que se está parentalizando, con un sistema familiar que está en desequilibrio, algo que no parece muy sano desde el punto de vista terapéutico. Pues esto que ha ocurrido en casa muchas veces con algunos de los chicos que ha llegado al centro, es algo que en momentos como el que estaba relatando, cuando un educador en una terapia de grupo, por ejemplo, se emociona, que el educador esté malo, que comunique su emoción y que luego sea capaz de reconducir y de demostrarle a los menores a los adolescentes con los que trabajamos, que un adulto también se puede estar mal, pero no deja de ser adulto, no deja de saber lo que hay que hacer a continuación y no abandona su figura de cuidado, atención, etcétera. Cuando estamos haciendo esto, estamos trasladando un mensaje que este chico o esta chica se va a llevar y va a saber que los adultos pueden tener sus horas bajas sin necesidad de que los menores tengan que ir al rescate. Otro ejemplo puede estar en relación con la petición de disculpas. Constantino, ¿se me oye bien o apareces porque ya estoy consumiendo mi tiempo? No, porque estás consumiendo tu tiempo. Se te oye con dificultad, pero estamos muy atentos a lo que estás contando. Pero no te preocupes, termina, por favor, Antonio. No puedo creer que ya haya consumido el tiempo, pero bueno. Exactamente 10 minutos. Vale. Pues voy muy rápido. Se quedan dos. Tranquilo. Quería comentar también otra cosita que siempre me ha parecido, bueno, dos cosas muy importantes que no quiero que se me queden en el tintero de todo lo que tengo aquí preparado, pero bueno. Un educador no tiene que tener miedo a pedir perdón. Nosotros muchas veces nos equivocamos y rectificamos y con ello ayudamos a que los chicos interioricen el concepto de reparación y que aprendan a cómo tienen que hacerlo la siguiente vez. Muchas veces nosotros mismos les pedimos a ellos que hagan una disculpa pública a un compañero, que rectifiquen, que reparen, pero si no nos ven a nosotros hacerlo cuando hemos cometido algún error, probablemente no nos puedan tener en cuenta y ese aprendizaje que queremos comunicarle y nos dan como unas figuras prácticamente semiperfectas, inalcanzables y deshumanizadas, que somos casi más que robots, ¿no? que personas. Y otra cosa que quería decir que para mí es fundamental a la hora de construir un vínculo en el trabajo educativo, ese apego seguro del que hablaba Marisa, es fundamental que nosotros le traslademos a los chicos nuestra atención, tanto si lo hacen bien como si lo hacen mal, que sepamos que hay que poner límites, pero también hay que hacer refuerzos. Todo esto es muy importante y, por favor, para educadores y para padres que me puedan estar escuchando, un último mensaje, con esto ya termino, Constantino. Hay que desterrar por completo los mensajes que resultan para un adolescente absolutamente demoledores, como el nunca, el siempre, ya estás igual, no has cambiado, esto no está sirviendo, siempre vuelvas a lo mismo. Esos mensajes esas sentencias tan duras para ellos son absolutamente demoledoras para su autoestima y para su construcción en inteligencia emocional. Creo que he ido a la carrera, me quedo aquí con muchas cosas que quería contar, pero supongo que me dará para... No te preocupes, Antonio. Para el blog. Te lo agradezco mucho. Además, mira, aparece Javier Urra, que está de pruebas, él no sabe que está en antena. No, ahí estás, no, pues no te oímos, Javier, nada, no, por mucho que hables, no te vamos a... Le he aludido y ha aparecido. No, una cosa, Antonio, voy a saludar a Marisa Moya, que la voy a pedir que se incorpore, como saben es docente y entrenadora de disciplina positiva, y ahora necesitamos un poquito de positivismo porque de verdad que hemos hecho un esfuerzo enorme, Antonio, para escucharte. Te voy a hacer una sola recomendación. En el contrato que tenemos firmado tú y yo, sé que tienes mucho apego a ese micrófono y a esos cascos, jubílalos.
Jubílalos ya. Jubílalos ya. Javier, cállate, que te estamos escuchando por ahí por detrás. Javier Urra, ya saben que se mete en todos los chats, se mete en todos los webinars. Marisa, mira, estoy leyendo a Elena, dice, como siempre, Marisa, un privilegio poder escucharte. Quedaron los dos ahí porque vamos a las preguntas del chat, que yo creo que son muy, muy interesantes, al menos las que nos han llegado, ¿no? Por ejemplo, como madre, ¿qué tengo que hacer para conseguir ese vínculo de apego en el entorno familiar? Marisa. Bueno, nosotros pensamos, ¿verdad?, en disciplina positiva, que los niños no van a tener datos reales de cómo se vive si no tienen un buen modelado. Es decir, lo primero que le aconsejo a una madre es sentarse a solas consigo misma y decidir, ¿verdad?, cómo va a ser su interacción. Es decir, somos entrenadores de vida y debemos modelar de vez en cuando, al menos de vez en cuando. Si puede ser muy frecuentemente, pues mejor le va a ir a la criatura aquello que les vamos a exigir. La gran dificultad que tienen hoy los niños, ¿verdad?, es que hay muchos adultos ajetreados, cansados, agobiados, estresados, que exigen mucho y dedican poco tiempo al modelado y a ser referentes. Y luego, otra de nuestras orientaciones es que junto con tu modelado, en tu casa tiene que caber el error como oportunidad de aprendizaje. Es decir, la gran dificultad en educación es que cuando los niños cometen errores y los tienen que cometer porque son infancias, simple y llanamente, por esto hablo tantas veces de la importancia de conocer naturaleza infantil, van a meter la pata porque se están construyendo. Lo que no pueden recibir es puramente control, corrección, enjuiciamientos, sanciones, vergüenzas y humillaciones. No, los niños en la casa y en el cole y en las instituciones tiene que caber el error como oportunidad. El adulto tiene que ver el mal comportamiento, entre comillas, como esa oportunidad para que el niño conozca alternativas, que el no basta, el no es una pura prohibición, pero no es una alternativa, no es una oportunidad para ejercitación de habilidades para vivir. Entonces hay que sentarse, si es que mi gran orientación a día de hoy es siéntese, por favor, y dedíquele tiempo a las criaturas, porque ni tienen referentes, ni tienen gimnasios, ni en sus casas, ni en los colegios, ni en las instituciones, para ejercitar habilidades para la vida cuando se equivocan. Marisa, no será porque no tienen actividades extraescolares, que tienen un montón. No. Igual está que ponerla como extraescolar, el apego. No sé si he confundido a alguien. No, me refiero a otro tipo de agenda. Sé que la agenda infantil... No has confundido a nadie, La agenda infantil... Soy yo que soy incisivo. Yo a veces digo, cuando me enfado, digo que los niños no están agendados en la libretita que tiene cada adulto. Fíjate que no me estoy metiendo con si quieres o no quieres a tus hijos, sino cómo mandas el mensaje de amor, qué lugar ocupan tus hijos, dónde está el gimnasio, de dónde pueden tomar nota, qué pasa cuando meten la pata, solo reciben sermones y amenazas. Pues mira, eso es muy poco inspirador para vivir. Vamos a don Antonio porque, claro, igual esto enlaza con las claves para combinar eficazmente, decíamos antes, el papel autoritario, que era yo en este webinar, en esta moderación, pero también el de apoyo, ¿no? Es decir, Antonio, muy rápido, ¿cómo se combina eso? Pues yo creo que si tengo que resumirlo y concentrarlo en una clave, yo siempre recomiendo que cuidemos mucho de que nuestra función, esa función dual, se mantenga en un ten-con-ten y que un chico no entienda que va a recibir más atención por tu parte si hace las cosas mal porque vas a estar allí para sacarle la tarjeta roja, o va a recibir más atenciones por tu parte cuando muestra debilidades, dificultades emocionales, y vas a ir allí a recogerle y a apoyarle. Un chico tiene que entender que estás allí en lo bueno y en lo malo, pero a partes iguales, un poco en la línea de esta filosofía, un poco de la construcción de un apego seguro, ¿no? Entonces, tenemos que intentar que los chicos no busquen síntomas o recursos para llamar nuestra atención y obtenerla por métodos desadaptativos. Vamos con Marisa, tenemos 30 segundos cada uno, pero sí me gustaría, ¿cómo pueden los padres, dice Bea, identificar las consecuencias
de falta de apego en sus hijos? ¿Cómo se produce esa identificación, Marisa? Bueno, realmente no es que haya falta de apego, sino que el apego no se ha establecido de manera segura, como dije en mi intervención. Y creo que di algunas pistas, ¿no? Los niños que tienen dificultades para manejar, incluso para reconocer su propia ansiedad. Los niños que no son capaces de expresar sus emociones. Los niños que no buscan consuelo. Los niños que no confían en la oportunidad que es el adulto para su seguridad. Los niños que entienden que tienen que sobredimensionar su emocionalidad porque si no, no logran la proximidad y la conexión. Los niños que, en definitiva, pues tienen que centrarse en patrones y plantillas hipervigilantes, hiperreactivas o incluso todo lo contrario, en poder pasivo, ¿verdad? Estos niños que han perdido, no la han perdido, que tienen bloqueada la motivación para vivir. Pues hay un montón de indicadores. Y eso, bueno, el pálpito lo tienes. No hace falta acudir aquí arriba, ¿sí? Cuando un niño tiene una vinculación insegura, se nota en las tripas cuando interaccionas con él. Es esa sensación, las memorias somáticas que guardamos, ¿verdad? De cómo hemos archivado las experiencias o no de conexión. Antonio, ¿es necesario que los jóvenes identifiquen a su educador como un referente? Esto es fundamental para sacarlo todo Absolutamente, absolutamente. El educador tiene que ser una figura de referencia para que ellos realmente den por bueno y den por válido todo aquello que el educador quiere comunicar. Y muchas veces no somos conscientes hasta qué punto estamos siendo esa figura de referencia o estamos generando conocimiento y luego el destino, la vida. A mí me han ocurrido muchas cosas que podía contar y que no tengo tiempo con algunos chicos, pero solo te voy a apuntar una cosa muy rápida. Una vez se fue un chico de los que yo fui su educador y cuando se marchaba el último día me dejó un diario que había ido escribiendo en su estancia en el centro, ¿no? Y me lo regaló, me dijo, toma, este es el diario. Cuando yo me he leído ese diario que guardo como si fuera un tesoro, me di cuenta de cómo pequeños gestos del día a día, pequeñas cosas, pequeños acontecimientos, situaciones que se van dando totalmente ajenas a mí, sin que yo fuera consciente de ellas, iban generando, iban sembrando una relación de respeto, de vínculo, que es absolutamente necesaria para que te conviertas en la figura de referencia que ellos necesitan. Don Antonio, muchísimas gracias. Y ya Gracias saben, a vosotros. a veces el apego hay que cambiarle, hay que cambiar el apego al micrófono y a los cascos. Marisa, un placer como siempre y muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Un placer. vosotros, porque claro, encontrar a alguien que se dedica precisamente como Marisa a trasladarnos desde la disciplina positiva, pues es decir, no crean ustedes que es fácil, ¿no? Vamos al segundo bloque, estamos en las 6 de la tarde y 16 minutos en directo en este webinar de Recurra Ginso, compartiendo con todos ustedes. Y vamos a saludar en este segundo bloque, donde vamos a hablar del vínculo de apego y de la salud mental. Vamos a hablar con Victoria Noguerol, es directora del Centro de Psicología Noguerol. Y he visto ahí a Javier Urra, es verdad que le tengo por ahí, que le he dicho que no le he saludado. Javier, aparezca usted, venga, que me hace ilusión. A ver, 1, 2, 3. Nada, Javier. Ahora sí, ahora sí. Estaba probando si el sonido llega. Nada, sigue usted sin sonar, váyase. Don Javier, 1, 2, 3, venga. Victoria, muy buenas, te está peleando con el ordenador, Javier Urra. Y ya saben ustedes, Victoria, te lo cuento para que lo sepas, pero voy a saludar a Olaya Rodríguez también, que es psicóloga sanitaria en el Centro Terapéutico de Recurra Ginso, si la tengo por ahí. Olaya, no sé si estás por ahí, muy buenas tardes. Hola, Olaya. Les voy a contar un secreto a ustedes que nos están viendo y a las dos, a Victoria y a Olaya, aprovechando que nos escucha Javier. Fíjense cómo se pega con el ordenador. El que escribe todos los libros es posiblemente el hombre que más libros ha escrito en la Tierra, muy por encima del Fénix de los Ingenios, de Lope de Vega, de Manuel de Cervantes, muy, muy, muy por encima. Los hace todos a mano. Los hace todos escribiendo con un lápiz, con un bolígrafo, en un papel, en fin, un absoluto erudito de la pluma. Victoria, Olaya, que muchas gracias, que ahora después voy a ir contigo. Me voy a quedar con Victoria, gracias Olaya. Me voy a quedar con Victoria. Vamos a hablar del trauma a la salud mental, pero a través, Victoria, del apego. Así que si eres tan amable, es tu turno, es tu tiempo y mil gracias por acompañarnos.
Muchas gracias Constantino, muchas gracias a todos por la invitación, es un placer, es un gustazo estar hoy compartiendo. Bueno, la idea es que veamos cómo podemos hacer el proceso desde tantos chicos y chicas que están verdaderamente dañados, lastimados por haber arrancado la vida de forma injusta, con un trastorno del apego, con trauma y sin posibilidad de cambiar el camino porque esto es lo que les ha tocado. ¿Y cómo podemos llegar a una mente sana? ¿Cómo merece la pena tener confianza y expectativas en que este trabajo puesto con apego, con cariño, puede dar esos resultados tan justos y tan merecidos para tantísimos chicos y chicas que han arrancado de forma muy injusta en la vida? Bueno, fíjate, el comienzo de la vida, que es cuando desde luego necesitas seguridad, apego, necesitas sentirte protegido para poder empezar a caminar en la vida con confianza, para poder instalar dentro de ti esa capacidad para relacionarte con los demás. En muchos escenarios, que suele ser en la familia, se está dando el trauma, la violencia, el abandono, la negligencia, los malos tratos. Esto genera miedo, esto genera inseguridad, esto genera una sensación en la vida de estos niños y niñas de enorme inseguridad y de no saber ni siquiera que existe otra forma de vida, porque esto es lo que tienen. Y lo que saben es que dependen de estas personas que son las encargadas, las únicas encargadas. No pueden escapar, no pueden salir. En muchos casos se quedan congelados, desregulados, la mayoría con una enorme incapacidad para confiar y con un estado de alerta continuo que van a manifestar tanto en sus casas, en sus relaciones, en los colegios. Es decir, están reviviendo esos recuerdos traumáticos porque son continuos, porque están cronificados, desarrollando un estrés postraumático y manifestando tantos síntomas que luego en sus relaciones con sus compañeros, con sus profesores, en la familia, descubren que es un verdadero problema, porque nosotros, la sociedad, no tenemos las gafas puestas para poder ayudarles, para poder dar la salida que necesitan, que es eso, un apego seguro, una protección y una necesidad. En el Centro Noguerol trabajamos no solo en los casos de trastorno del apego o del trauma, sino en todos, cualquiera de los problemas que nos vienen, ansiedad, problemas de familia, afectivos, con unos objetivos muy claros, que es reconocer el problema y tomar responsabilidad, cualquiera de los participantes o de los protagonistas, y analizar nuestro trabajo en el pasado, para dejar en el pasado todo lo que nos impactó, que no nos tiene que acompañar de ninguna manera a nuestro futuro. Trabajar el presente para sentir que efectivamente tenemos todas las áreas bien activadas, afectiva, emocional, conductual, y trazar un buen plan de vida para tener un diseño de futuro liberado de todo ese tóxico. En muchos casos ese trabajo para organizar el apego no podemos con la familia, no es posible porque ellos no tienen esa capacidad de hacer ese trabajo. Entonces sí o sí, el trabajo del vínculo, del apego, lo organizamos definitivamente. Tienen que sentirse cuando vienen a la clínica que están en su casa, que están en ese lugar seguro que tantas veces no encuentran. Y en los colegios el mensaje es el mismo. Por muy antipática que sea la conducta del chico, por muy antisocial que se manifiesten, agresivos, desafiantes, mentirosos, muchas veces, y es muy comprensible, nos quedamos con la etiqueta, es que esta niña es que es muy mentirosa. Bueno, veamos, esto es la consecuencia, vamos al origen. ¿Qué explica? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Sí? Entonces, fijaros, aquí lo estamos viendo, ¿no? En la imagen del cerebro
cuando alguien está viviendo esas experiencias crónicas de miedo, de abandono, de negligencia, de violencia, se activa, el cortisol invade el hipocampo, que es la zona donde está la memoria, el aprendizaje, queda alterado, la amígdala, donde está el miedo y las emociones, toda la zona prefrontal del cerebro donde están las funciones ejecutivas en este circuito del miedo, en este circuito del estrés postraumático. ¿Cómo podemos exigir a un alumno con un cerebro desintoxicado y libre de traumas el mismo rendimiento, las mismas tareas? eh, Se colocan ya en una posición muy injusta para poder desarrollar esos trabajos. Este es el dibujo que hace una niña de 25 años, que ya una adulta, ah, que vivía sola en su casa con su madre y su padre. El padre era ejecutivo, estaba mucho tiempo fuera, consumía bastante alcohol. La madre estaba en casa, seguramente tenía algún trastorno severo de su personal, nunca la conocí. Eh, y tenía un completo abandono emocional a su hija, mucha negligencia, absoluta negligencia, y ella llegó con un trastorno de identidad disociativo. Eh, Relata que vivía sola, vivía abandonada, vivía buscándose la vida como podía. Soñaba todos los días que a la salida del colegio iba a estar su mamá esperándola, y muchas veces no estaba. Y cuando estaba, la mamá velaba con otras mamás, pero ella nunca se sentía vista. Tanta era la soledad que muchos días, incluso siendo chiquita, con 5 años, se iba incluso anocheciendo y atravesaba manzanas y manzanas en su ciudad, ella sola, hasta llegar a casa de unos tíos que, bueno, ella decía que le hacían más casos. Su primo, unos años mayor que ella, aprovechaba estos encuentros con su prima para tener tocamientos sexuales, pero ella prefería 1000 veces la atención abusiva que recibía a la cero atención. Esta negligencia, este abandono emocional es verdaderamente un colapso para el cerebro y para el desarrollo. Eh, este es un escáner de, ahora la neurociencia está avanzando y permitiéndonos conocer con más detalle. Este que veis a la izquierda es el cerebro de un niño de 3 años con un cerebro normal en un percentil 50, y el de la derecha es el cerebro de un niño de 3 años también sometido a una extremada negligencia sensorial. Ah, Fijaros las diferencias de tamaños en el desarrollo, fijaros la diferencia de oportunidades para arrancar y para moverse en la vida, chicos que luego van a sentirse absolutamente estigmatizados y muchas veces castigados. Son chicos que luego van a terminar en centros de reforma, que van a terminar con conductas, pero que detrás de todos ellos hay una injusticia en el trato y una falta de recursos para poder activarse. Lo que es seguro es que los malos tratos, los abandonos y el abuso son sucesos traumáticos que interrumpen el desarrollo cerebral normal con modificaciones muy considerables. Voy a hablaros de un caso que representa otros varios casos con los que hemos trabajado y que nos ponen en la dirección de que, bueno, el caso de esta chica desafortunadamente no fue posible mucho más avance, desapareció, arrastró, pero hay otros muchos casos que sí podemos, con ese compromiso, con ese ejército de profesores, de psicólogos, de vecinos, bueno, en definitiva, es una tarea de la sociedad también. Este chico con 15 años entró en un centro de reforma, venía con una historia muy dura, unos padres muy exigentes, muy evitativos. Él había acumulado muchísima rabia y mucho resentimiento y se comportaba como un alumno excelente, como un vecino, hijo excelente, pero toda esa rabia que acumulaba la tenía guardada, y cuando salía afuera cometía conductas muy agresivas, muy violentas, verdaderamente peligroso y de riesgo, y además iba increciendo, podía ir a... Lo mejor que le pasó, desde luego, es haber sido detenido. Se realizó un trabajo en equipo donde
incluso con los educadores, con su tutora, con la familia, en lo que pudimos avanzar, con la jueza, un trabajo en el que, lejos de poner el estigma, pusimos la confianza y la convicción, obviamente dentro de los límites muy estructurados, y ahora os contaremos cómo era el protocolo de intervención con estos y otros casos, pero la idea era que efectivamente íbamos a salir adelante. De todos ellos fue el vínculo con su tutora, que era definitivamente una hada madrina, la que ayudaba a que estos saliera adelante como tenía que salir. El encuadre con el que trabajamos es cognitivo-conductual, pero utilizamos los recursos de última generación que están avalados científicamente. Entonces, es muy importante en nuestra clínica hacer una evaluación psicométrica muy rigurosa y recurrimos a estrategias como mapeo cerebral, los registros encefalográficos, donde la persona ya desde el primer momento se está sintiendo, en el 99% de los casos, perfectamente reflejada. Ansiedad, depresión, trauma. Este tipo de recursos ayudan enormemente a que la persona pueda asumir ese compromiso. Y junto a esta evaluación comenzamos rápidamente con este trabajo que os decía, pasado, presente y futuro. Trabajar el pasado significa ayudarles a recordar, conectar con esos recuerdos traumáticos que les han activado y han mantenido esos cerebros tan hiperactivados o tan hipo como consecuencia del impacto traumático. Esta experiencia es definitiva. Utilizamos técnicas como EMDR, que está validada por la OMS para trabajar trauma, estrés postraumático, y pueden procesar esas experiencias asegurándose que quedan en el pasado, y ahora ya sí podemos reprocesar con pensamientos positivos, con sentimientos y emociones positivas para ajustarnos al presente y llevar las riendas de mi vida liberado de todos esos impactos. A veces hacer ese trabajo es complicado. Muchas de estas chicas y chicos o adultos vienen con muchas capas de cebolla, han tenido que hacer mucho para sobrevivir, han tenido que utilizar muchas defensas, represión de memoria, amnesia. Entonces, técnicas como el neurofeedback nos ayuda muchísimo. Bueno, el neurofeedback os diré que está absolutamente validado también y con unos niveles de eficacia muy altos, altísimos, por ejemplo, para trabajar el TDAH, que es muy interesante, ¿sí? Y lesiones cerebrales, pero con un nivel 4, que también es un nivel interesantísimo para trabajar el estrés postraumático, los trastornos de ansiedad, el insomnio. Es una gimnasia divertida, una gimnasia cerebral donde trabajando con una pantalla y viendo una película estamos consiguiendo regular las ondas cerebrales que están muy activadas, muy disparadas, o las que están muy apagadas, es decir, buscamos esa regulación con estas técnicas. En definitiva, reconocer los problemas, tomar responsabilidad de los problemas, hacer un trabajo intenso, trabajo en equipo, imprescindible, un sólido trabajo en equipo, y lo más importante, tener a alguien que crea en ti y que te apoye y que te acompañe, explica que casos muy difíciles como este y otros tantos consiguen llegar a su edad adulta, a los casi 40 años, con hijos, con trabajo, con recursos y, bueno, de hecho, durante mucho tiempo también manteniéndose muy en contacto con nosotros, con su hada madrina, que ha sido lo más importante. Venía muchas veces a la clínica nuestra a ayudar a otras chicas y otros chicos, contándoles su experiencia y ayudándoles a salir adelante. En definitiva, si hay alguien que está a tu lado y confía en ti, se puede. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Victoria. Voy a leer lo último que ha entrado. Ana María Ruiz Montoya dice: Victoria, muy interesante el enfoque cognitivo y neurológico. Estoy aprendiendo mucho, muchísimo. Bueno, el aprendizaje continuo. De hecho, vamos a hablar ahora del aprendizaje día a día, Victoria. Lo vamos a hacer con Olaya Rodríguez,
porque el apego, supongo que coincides, es un trabajo diario. Así que Olaya, buenas tardes, es psicóloga sanitaria en el Centro Terapéutico Recurra Ginso. Otra vez, gracias de nuevo por acompañarnos y, como siempre, es tu turno. Muchas gracias y gracias a vosotros porque ha sido maravilloso escuchar a los tres compañeros. Voy a meterme mucha prisa, que veo que el tiempo pasa volando. Quiero nombrar a John Bowlby, que es el referente un poco en todo esto de la teoría del apego que estamos hablando, pero más que en la teoría, que lo ha explicado fenomenal Marisa, me quiero centrar en la curiosidad. Cuando yo, estudiando en la carrera, empecé a estudiar esta teoría, a mí me vino la curiosidad de por qué se ha motivado en estudiar tanto sobre este tema, y me fui a su biografía. Y entonces descubrí que él fue criado por una cuidadora porque la ausencia de la madre era típica en su clase social. Esta cuidadora dejó de cuidarle a los 4 años y lo vivió con mucho sufrimiento, y luego pasó a diferentes internados y cuidadores en el que no vivió experiencias muy positivas. Entonces, ahí encuentras la sensibilidad por el sufrimiento de los niños, y a lo largo de su vida trabajó con delincuentes, con jóvenes inadaptados, y se centró mucho en esa pérdida de figura de referencia en la infancia. Por ello llegamos al punto en el que han llegado todos mis compañeros, ¿no? Las primeras interacciones con el bebé son básicas para su desarrollo psicobiológico y para enseñarle a cómo se tiene que comunicar y relacionarse. Si estas primeras... esto va a determinar la relación cuidador-bebé y va a determinar cómo ese niño va a afrontar las situaciones de la vida. Si estas primeras interacciones llevan a construir un vínculo inadecuado, desorganizado, evitativo, inseguro, esto puede provocar un trauma que se puede arrastrar a lo largo de la edad adulta y repetirse como patrón en sus otras relaciones. Por ello, algo importantísimo en los que nos tenemos que centrar con nuestros hijos, con los chavales si somos educadores, con amigos, compañeros y familiares, es construir un vínculo emocional fuerte, que se llama apego. He tenido el gusto de conocer a Pilar Pérez Parejo, que es directora de la zona este 4 de las casitas de niños, y ella hace talleres de padres y regala, porque es que es un regalo, regala a las familias unas pautas básicas en relación a la teoría del apego, y con un estilo coaching que se lleva un montón ahora y que lo hace fenomenal, para que sea muy fácil de comprender. Y las quiero compartir con vosotros. La primera, lo hemos repetido, ser visto. Es imprescindible que el niño se sienta importante, que tenga un lugar en la familia, un lugar considerando la jerarquía. Cada uno en la familia tiene su lugar. Ojo con el lenguaje. Los eres son muy peligrosos. El lenguaje construye a las personas, un poco en la línea que decía Marx de el lenguaje crea realidades, ¿no? Si yo oigo todo el día que soy malo, que soy malo, que soy malo, es más fácil para mí cumplir esas expectativas de la figura de referencia que luchar contra ellas. Segundo punto es un entorno seguro. Sentir el cobijo. Si me buscas, si demandas mi aparición, aparezco. Si necesitas límites, te los pongo. No me aparto de ti cuando haces las cosas mal. No está en juego nuestro amor, perdón, que es que no está en juego nuestro cariño. Y tercer, y muy importante, la educación emocional. La educación emocional es valido y valoro tus emociones, te dejo expresarte, te ayudo a gestionar las emociones, te enseño lo que te está pasando, te lo explico. ¿Mediante qué? Lo han dicho también mis compañeros, un modelo positivo. Viendo cómo gestiono yo las emociones de manera positiva,
positiva, viendo que no reacciono desmesuradamente ante las cosas que haces, sobre todo las malas, que vean que soy un punto de equilibrio y de bienestar. Esto se trabaja desde que nacen y a lo largo de toda la vida. ¿Eso qué significa? Que el vínculo está en constante evolución. Depende de la etapa evolutiva, pues cambian muchas cosas. Un adolescente cuyas características son búsqueda de sensaciones, búsqueda de independencia, sus prioridades ya no son sus papás o sus referentes o sus educadores, sino que quieren construirse como personas. Pero si hay un vínculo emocional fuerte, siempre estaremos ahí para si nos piden ayuda, para si nos demandan la atención que necesiten. Otro punto importante en relación al apego es que la idea que tenemos de nosotros mismos muchas veces se aprende en la mirada del que nos está mirando. A ver, voy a explicar esto. Si yo tengo una emoción y yo percibo en la persona que me está mirando rechazo, va a haber una conexión entre esa emoción y entre el rechazo. Si esto se repite varias veces, al final la conexión que se producirá será el autorrechazo ante sentir esa emoción, con lo cual afectará a mi autoimagen, que como hemos dicho antes, un apego y un apego seguro va a beneficiar en la autoestima de la persona, en su independencia y en su resiliencia. Vamos a poner ejemplos de esto de la mirada del otro. Si yo crezco con una figura de referencia deprimida, es muy probable que yo no muestre la tristeza. Porque si yo muestro la tristeza, sé, porque lo percibo, que no se me va a poder sostener. Entonces, dejaré de mostrar esa emoción y no aprenderé a gestionarlo el día de mañana. Otro ejemplo, si el vínculo está basado en la hostilidad y el rechazo, es muy probable que a lo largo de nuestra vida repitamos ese modo de relacionarnos con los demás, que seamos bruscos, que seamos hostiles, que seamos bordes. Y es porque lo hemos aprendido. Con respecto a otro ejemplo, ¿no?, que ha puesto mi compañero Antonio en el Centro Terapéutico Recurra, es básico el vínculo por parte de los educadores, de los psicólogos, de los trabajadores sociales, de los coordinadores, de todo el que forma parte de la vida del menor mientras está con nosotros. Por dos motivos. El primero, el vínculo terapéutico, tan difícil a veces de conseguir con un menor que está involuntariamente ahí. Pero también hay que conseguirlo con los padres, que los padres no nos dejan al chaval y se van y aquí se ha acabado todo. Tienen que trabajar mucho. Y ese vínculo terapéutico tiene que estar basado en la confianza y en la seguridad. Confianza en expresar sus emociones y la seguridad de que no van a ser juzgados por lo que ha ocurrido hasta ahora en sus vidas. Y luego tenemos luego tenemos otra tarea, me pones nerviosa, Constantino. Luego tenemos otra tarea que es la de reconstruir ese vínculo familiar. Ese vínculo familiar viene dañado, muchas veces por la situación en sí y otras veces porque no se ha establecido bien. Para acabar, porque me parece súper importante, quería nombrar también a Marsha Linehan en relación al trauma. Ella distingue dos tipos de trauma. El trauma provocado por sucesos que por sí solos provocan estrés postraumático, como puede ser un accidente o una catástrofe y son traumas de choque, y otro tipo de trauma por sucesos más sutiles, más persistentes en relación al vínculo, que afectan a la idea que tenemos de nosotros mismos, de los otros y del mundo, y eso es un trauma más evolutivo. Está comprobado que si en un suceso traumático la persona en los primeros momentos está acompañado, va a ser más fácil que pueda superarlo. ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué estás sintiendo? Y también está comprobado que el hecho de tener un apego seguro, pues
promueve que confiemos en los demás, que confiemos en nosotros mismos, que nos expresemos emocionalmente, que mejoremos la resolución de conflictos, y eso hace que se fomente la resiliencia y la manera de afrontar esos sucesos traumáticos. En la infancia partimos de la necesidad absoluta de que nos estén mirando para ver qué nos están pasando y para solucionar lo que nos está pasando. Y además, de adultos, recurrimos a esas rutas neuronales que se han establecido en un inicio con los lazos y que a veces no son las adecuadas. Pero como está en constante cambio y podemos trabajar sobre ello, pues yo propongo que se trabaje muy conscientemente para crear vínculos más sanos. Qué bien lo explicas todo, Olaya, de verdad. Da gusto de escucharte. Como te ponía nervioso, pues me he ido y te he dejado concluir, pero no te vayas. Victoria, cuando quieras, 1, 2, 3, te esperamos porque entramos con las preguntas, Victoria. Y a Olaya, ya que estábamos con el tema, estaba entrando una de las preguntas con el tema del trauma, digo, que a mí me parece interesante. Entonces, Victoria, voy a alterar el orden en un momento para que Olaya pueda concluir o pueda añadir algo a los efectos más comunes, ¿no?, de ese trauma o trastorno de apego en los más jóvenes, ¿no? ¿Cuáles son, Olaya? Pues lo han dicho mis compañeros un montón de veces, pero es que es verdad. Hay una frase que desgraciadamente se está escuchando mucho y es las conductas de riesgo suicida, las conductas autolíticas. Y luego también, como ha comentado Victoria, los trastornos mentales graves. Esas son dos cosas muy preocupantes que nos indican que ahí hay un problema, que ha habido un problema de base que luego se representa con una mala gestión de las emociones, con inseguridad, con inadaptación tanto social como personal, con altos niveles de depresión, peor capacidad, como ha explicado Victoria perfectamente, peor capacidad de memoria, tanto de trabajo como autobiográfica. O sea, te encuentras con que tienen lagunas que dices, pues ¿será que no me lo quiere contar? No, tienen lagunas sobre datos autobiográficos, les afecta la concentración. O sea, es que son muy potentes los efectos negativos. Victoria, desde ese punto de vista profesional del que nos hablabas, las mayores dificultades para ese éxito terapéutico en el día a día, ¿no?, que era un poco donde estábamos pisando con vosotras. Pues una importantísima es la colaboración y la participación con las familias, porque el objetivo, desde luego, es poder trabajar, hacer ese trabajo redondo. Pero, claro, cuando podemos acercarnos y ellas reconocen y asumen esa responsabilidad, podemos hacer un maternaje que a veces es muy costoso, pero que acabamos consiguiendo, y entonces avanzamos más rápido, mucho más rápido. Pero hay otras veces en que esa respuesta no la pueden dar. Porque hay muchas disfunciones, porque hay muchos trastornos de apego desorganizados en estas familias de origen, y entonces tenemos que hacer el trabajo solamente con el paciente, y esta es una de las grandes. Y fíjate, en cuanto a las dificultades también, en la clínica general, otra de las grandes dificultades a veces es con esas familias que están muy, muy responsables, muy sensibles a establecer un apego seguro, a organizar esa relación deseable, y a veces se encuentran muy desbordadas con las exigencias del día a día de nuestra sociedad, que a veces dificulta, concilia con complicación, ¿no?, la vida familiar y la vida laboral. Y entonces nos encontramos también con muchas dificultades y con muchas resistencias, porque están dando, por ejemplo, un apego, cariño, atención, pero están tan hiperexigidas, con tanta ansiedad, que al final, bueno, están llegando incluso a situaciones de sobreprotección, al otro extremo, ¿no? Y nos encontramos con unas dificultades añadidas importantísimas.
sobreprotegidos, en el colegio se encuentran con tener actitudes muy desconfiadas estas familias con los colegios y con las medidas educativas que quieren poner los colegios, porque su niño, hay que asegurar, en definitiva, se les olvida que el cariño es importantísimo, el apego, va implícita la seguridad, y esa seguridad va implícita a descargar también esa sobreprotección, esa sobreexigencia y a regular. Y este es otro de las dificultades que nos encontramos también Olaya, que en las también habla familias. bastante de este tema, ¿no? ¿Cómo se evita esa sobreprotección? Danos 30 segundos de consejo, por lo menos que nos podamos quedar con él, porque claro, a veces es verdad que nos extralimitamos. Está claro que el equilibrio es fundamental y sobre todo a la hora de esa parte de un entorno seguro, también entra en juego que te deje experimentar y que no entren en juego mis miedos, que es que muchas veces el adulto se mueve por sus miedos y no le deja experimentar y crecer. Y así puedes evitar que el día de mañana tenga una dependencia emocional del adulto, ya sea de referencia o los que vaya encontrando a lo largo de su vida, miedo al abandono, que es tan complicado asumir y vivir con ello, y la mejor manera es el equilibrio y sobre todo lo que decía por ahí una compañera, ¿no? Siéntate tú primero, conócete y analízate para no trasladar todo esto al menor. Vamos a cerrar. Nos están entrando muchas preguntas, Victoria, para ti. Alguna de ellas tiene que ver con cómo hacer convivir, cómo responden las familias al trabajo terapéutico, ¿no?, que los profesionales llevan a cabo con sus hijos e hijas. Se repite mucho la palabra empatía. Claro. Es que es importantísimo, ¿no? La empatía y sobre todo que conseguir que las familias puedan dar esas respuestas de participación y de colaboración en el trabajo terapéutico. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues culpa y vergüenza. Y esas emociones paralizan y muchas veces utilizamos la evitación y el escape para no enfrentarnos a, bueno, esas emociones que son consecuencias, a experiencias vividas, pero el primer gran objetivo es tirar la vergüenza por la ventana, la culpa, y poder reconocer el problema, tomar esa responsabilidad y dejarte ayudar, porque la diferencia es enorme, ¿no? Cuando las familias dan esa respuesta en la terapia, dan esa respuesta a los objetivos. Es muy distinto, aquí te traigo a mi hijo, arréglamelo, que venga, ¿qué vamos a hacer, no? Y cómo lo vamos a hacer. Y esta segunda opción es un pronóstico de éxito muchísimo más interesante que yo no quiero saber nada porque yo me quito del mapa porque me provoca mucho dolor y La no puedo ecuación, enfrentarme a ello. Hay la que ser ecuación, valientes. la ecuación culpa más vergüenza igual parálisis, por lo tanto Ahí va. imposibilidad de poder aportar soluciones, es decir, seguimos formando parte, aunque sea inconscientemente, del problema. Y Ahí las has dado. esto es aprendizaje, ya seguimos aprendiendo, ya decíamos que minuto a minuto. Victoria, un placer, como siempre, muchísimas gracias, Olaya, un placer. Gracias. Voy a intentar saludar a Javier Urra, aunque no lo creáis, que lleva como 1 hora y media intentando vernos, por clase con nosotros, y yo, que soy un cabezón, lo voy a seguir intentando. Gracias, Victoria, gracias, Olaya, un beso muy fuerte. Hasta luego a ti. Un abrazo. Y voy a ver si, voy a intentarlo, a ver si a Javier le tengo por ahí. No le veo. Si no le veo, pues nada, nos vamos a ir a nuestra ponencia de clausura, que viene de la mano nada más y nada menos que del rector de la Universidad Nacional a Distancia, de la UNED, que es don Ricardo Mayral. No nos puede acompañar en directo, pero por incompatibilidad de agenda, no por otra cosa, porque era imposible. Entonces le hemos grabado antes para poderle escuchar. Él nos va a compartir una experiencia muy interesante en el vídeo que vamos a ver a continuación, donde nos habla de los valores esenciales que rigen la educación con el fin de dar la protección que esta población infanto-juvenil precisa para su desarrollo social y humano. A mí me parece que Ricardo Mayral seguramente tendrá mucho también que aportar y que decir. Así que, don Ricardo, cuando quiera, buenas tardes y su turno. Vamos con él.
a Recurra Quinso. Es para mí un placer y un honor clausurar este webinario sobre apego, trastornos del vínculo y trauma infantil, que se celebra como continuación a los actos del 10º aniversario del programa Recurra Quinso. Mi más sincera felicitación por este aniversario. No les oculto que cuando mi admirado y querido Javier Urra me hizo llegar la invitación para ello, me preocupó no poder corresponderle, pues las agendas de septiembre en la UNED, y supongo que también las de ustedes en general, son muy exigentes. Por ello les pido disculpas que hoy no pueda acompañarles presencialmente como hubiera sido mi deseo y, en fin, haya tenido que grabar mi intervención. Así pues, que yo haya podido concentrarme en poder acompañarles hoy, estudiando algo de la problemática actual que ustedes conocen como expertos profesionales y convierten en una acción tan meritoria como necesaria de inteligente servicio a la sociedad, incidiendo por un lado en una de sus zonas de riesgo y prevención más vulnerable, como lo es la atingente a la conflictividad de nuestros niños y jóvenes, en especial, si lo he comprendido bien, entre los 12 y los 18 años, pero remontándonos naturalmente a la infancia anterior y la prolongación de la adolescencia y juventud posterior, merece, créanme, todo mi respeto. Un respeto que me llena, por un lado, de pudor y de prudencia a la hora de tomar la palabra y dirigirme a ustedes al final de este congreso, pues no siendo yo especialista en ninguno de los ámbitos de su competencia precisa, soy no obstante muy consciente de la máxima responsabilidad que supone la indispensable acción y la tarea que ustedes acometen y tienen entre manos, entrecomillado, expresión que he tomado, como decía uno de los conferenciantes que me han precedido. Uno de los cuidados más valiosos, la reintegración y salud mental de nuestra infancia y juventud, ya sea para prevenir, ya para rehabilitar, si es que el término fuera el adecuado, aquellas conductas violentas o conflictivas, de dolor y de sufrimiento, y sus indeseables implicaciones y consecuencias agresivas, las cuales exigen de nosotros, los adultos, una atención prioritaria a la educación. Y como verán, disculpen, el tema de la educación es una constante recurrente en mi intervención. La apuesta definitiva por la educación, la ciencia y el conocimiento, porque créanme, son los 3 pilares fundamentales para la construcción de un futuro mejor. Prevención, educación y procura de la salud mental y social, yendo del trauma a la salud mental por el apego, como enuncia otro de los conferenciantes de hoy, subraya la atención educativa tanto a las personas como a los contextos, como esencial vía contraviolenta. Y ello circunscribe o perfila nuestras afinidades, ya en línea de principio, como suelen decir los intelectuales italianos. Una afinidad ideal práctica, pero no utópica, sino realizable y vocacional, que me hacen vencer el pudor inicial que me dicta la prudencia a la hora de tomar la palabra para dirigirme a ustedes. Pues si ello contribuye a la mutua colaboración entre sus instituciones y la UNED, y si ello ayuda de alguna manera que yo como rector de la UNED les manifieste la alta valoración del aprecio, consideración y respeto que nos merecen su acción y los ideales prácticos que guían su tarea, créanme, habré logrado mi humilde objetivo esta tarde. Aunque las nuestras, GIMSO y la UNED, son 2 instituciones diferentes por lo que se refiere a su población objetivo y también por la oferta o programas educativos que ofrecemos, muchos también lo que nos une, en lo fundamental, que es en esencia nuestro elevado grado de compromiso con la mejora de la sociedad a la que pertenecemos a través, de nuevo, de la educación, de la puesta en nuestra firme convicción en la ciencia, en el conocimiento. Hacerse cargo del contexto problemático que ustedes abordan y tratan exige ser conscientes de muchos modos de violencia y conflictividad tempranas. Abuso, acoso, maltrato, autolesiones, agresividad a los padres o tutores, pulsiones suicidas, drogadicción, fugas de todo tipo, etc. Y la soledad, angustia, aislamiento y baja autoestima que asumen tales contextos multifactoriales de sufrimiento emocional. La mancha, la culpa, la impotencia, a menudo causados por acontecimientos traumáticos o bien por la persistente y violencia cotidiana de hogares inhabitables debido al abandono, la no conciliación o las conductas degradadas de los progenitores incapaces de gestionar sus propios fracasos o su desatención.
Como decía Javier Urra en un vídeo que he estado consultando estos días, tales factores no son únicamente localizables en franjas de pobreza social o de marginación, sino que afectan a menudo a zonas sociales acomodadas. Y como decía también hace poco Javier Gomá, el presidente de la Fundación Juan March, criticando el fenómeno nada frívolo de la crispación incluso cultural de los contextos más acomodados, ricos, cultos y enfadados. Lo cual, teniendo en cuenta fenómenos como la pandemia, las guerras actuales, la inmigración de los desplazados forzosos debido a las mismas, o el estado amenazado de la naturaleza y el planeta, con el consiguiente cambios climáticos, nos sitúa en un contexto general de violencia y explica que muchos de nuestros adolescentes no se sientan identificados con el modelo, con el paradigma de un Occidente que se siente impotente por responder a la indiferencia dictada por la desmesura, la barbarie y la iniquidad. Por eso, en esta situación de cambios de paradigma históricos, sociales, ecológicos, comunicacionales, tecnológicos y hasta del diseño posible de la identidad de género, resulta tanto más necesaria que nunca la educación en la no violencia. Y para ello hay que empezar por ser conscientes de ella, de reconocerla y analizar sus causas. Dice el filósofo Martin Heidegger que si el ser en el mundo se ha de enfrentar a un inmundo del tiempo histórico, entonces se habrá de producir mucha angustia y dolor, pero no menos, por ende, la máxima responsabilidad pronta a acometer la tarea de reducir la violencia, protegiendo para ello, en primer lugar, el eslabón más vulnerable de nuestras sociedades, la infancia y la juventud, no mirando para otro lado, pues sino encontrando las medidas efectivas contraviolentas que afectan a la salud mental y están basadas, sin duda, esencialmente, y fíjense de nuevo, en la educación. ¿Y qué tipo de medidas? En primer lugar, el valor de la comunidad. En la medida que yo haya podido comprender el funcionamiento de los centros Guinzo y recurra de ayuda, he visto que los equipos son multidisciplinares, contando con psicólogos, pedagogos, psicopedagogos y trabajadores sociales, que actúan separando del contexto conflictivo al joven e impidiendo las fugas ya sean tecnológicas o de adicciones, a la vez que los sitúan grupalmente en convivencia o comunidad asistida por los grupos de ayuda profesional mencionados. Sin duda, todo ello ha de romper la espiral de violencia y permitir el aprendizaje de habilidades socioemocionales y fortalezas que vayan procurando una vida con significado, donde sentirse amado, donde sentirse valorado, donde sentirse acompañado y capaz de compartir y participar en actividades comunes. Si el tolerante Spinoza decía algo luego tan conocido como, y abro cita, nadie sabe lo que puede un cuerpo. Fin de la cita. Nosotros lo podemos matizar diciendo nadie sabe lo que puede una comunidad. Y el sentimiento de pertenencia y conexión con otras personas, un modo de apego contra el desamparo y esa soledad y angustia que muchas veces provienen del sentimiento de abandono en la infancia. Así pues, grupos de cuidadores y grupo de jóvenes, convivencia, comunidad, participar y compartir como medidas básicas que desplazan el contexto violento anterior y permiten incluso comprenderlo. Pues en la nueva situación no se interrumpen los estudios si bien se subordinan a la prioridad emocional e inteligente de saber estar en un lugar habitable del que hacerse responsable por uno mismo y por los otros. Todo lo cual está en la base posibilitante de la conducta serena y del buen uso de las tecnologías telemáticas. Además, como segunda medida, no solo la comunidad, la comunicación. Además, he creído comprender que la duración de tal estancia es limitada en general en tales centros de reinserción y que se capacita en ellos la experiencia de una cultura de la escucha, de una cultura de la comprensión, de una cultura del diálogo y del ejemplo, la cortesía y el aprecio. Fines, créanme, que yo considero entre los objetivos más deseables de toda educación personal y social, porque residen en las buenas prácticas del lenguaje comunicacional. A todo lo cual ayuda mucho la flexibilidad y que se proponga el énfasis más bien en el modo, y lo subrayo, más bien en el modo y no tanto en la forma, justo como necesita la causalidad más productiva. La ejemplar, sí, la del ejemplo, el ejemplo que siempre se torna en referente y tiene la enorme capacidad de producir admiración. Y hablo del ejemplo,
Al hilo de estas mismas consideraciones, me acordaba cuando preparaba estas palabras de clausura de otro ejemplo clásico, el de Platón en su diálogo. Protágoras, cuando por boca de Sócrates Platón increpa al gran sofista ateniense que pretendía ser el mejor educador de la juventud, con unas palabras semejantes a estas, abro comillas: vosotros, los sofistas, educáis a los jóvenes en todo tipo de técnicas. Se refería a la oratoria y a la elocuencia, pero no con el ejemplo del modo de ser de la virtud, que sí nos educa, porque nos transforma el alma. Y de nuevo subrayo en el modo de ser de la virtud, que sí nos educa, porque nos transforma el alma. Fin de la cita. Así pues, contra la violencia generalizada y contextual, acrecentar la conducta virtuosa y su ejemplo, aprendiendo a dialogar, aprendiendo a valorar, aprendiendo a apreciar y, sin duda, ejercitando el perdón, la justicia y acudiendo al terapeuta sin inhibiciones, una dieta que sirve también, como es lógico, para los padres y para los tutores. Y fíjense, estoy hablando de diálogo, estoy hablando de ejemplo. En definitiva, son los valores que mueven e inspiran a la ciencia y al conocimiento. Últimamente, en todas mis intervenciones, insisto en que es necesario caminar de la mano de la universidad hacia una nueva ilustración, hacia una segunda ilustración. Una segunda ilustración inspirada precisamente en los valores racionales. Uno de ellos es el diálogo que nos conduce como la mejor expresión del pensamiento crítico, que nos hace libres de todo tipo de dogma, imposición o automatización, pero también a cultivar la duda alejada y el pensamiento crítico, alejados de todo tipo de dogma, siempre egoísta, caprichoso y arbitrario. Porque de eso va la ciencia. La ciencia aspira al rigor, el rigor que nos permite combatir la información indiscriminada y acrítica y cultivar la perspicacia ilustrada. Pues bien, no olviden que del diálogo uno siempre, como decía John Locke, uno siempre sale más enriquecido, uno sale más ilustrado, pero sobre todo también uno sale más humilde. Estos son los valores de la ciencia y que son los valores que inspiran también y que deben inspirar las políticas educativas en torno al tema que hoy nos concierne. Y quiero concluir. Si desde la UNED podemos colaborar con vuestras instituciones de todos los modos brevemente señalados en estas palabras, hacédnoslo saber, por favor. Compartimos los mismos ideales prácticos educativos contraviolentos y dada nuestra vocación de llevar la educación superior y excelente a todos los contextos, y en especial a los más vulnerables, los cuales de otro modo, sin la UNED, se verían impedidos de poder acceder siquiera a su posibilidad. Nos hemos especializado en la cultura de la conciliación y en la educación de muchos adultos, padres y madres. No podemos olvidar que en la UNED nace uno de los principios fundacionales, es apostar decididamente por la inclusión, la equidad y la igualdad de oportunidades, lo cual ha favorecido el acceso a muchas personas que de otro modo no hubieran podido acceder a una formación universitaria. Pero igualmente estamos en el programa de revitalización de la España vaciada, gracias a articular los dispositivos institucionales, culturales y educativos que eviten o debiliten la emigración, que fijen la población y por consiguiente al fijar la población estamos apostando por el apego, otro de los temas centrales de esta conferencia. Otros ejemplos en los que estamos empeñados convergen en los ODS de la Agenda 2030 y en general en las culturas de la paz social, la paridad de derechos y oportunidades, la sostenibilidad de los proyectos medioambientales y energéticos y el compromiso ecológico en todos los órdenes, el de la salud mental, social y planetaria. De manera que pueden contar con la UNED para esto mismo prioritario que vosotros y vosotras ya ejercéis y tanto nos aúna. Nunca añadir dolor ni violencia al sufrimiento y la angustia humana, sino encontrar, ya desde la infancia, las medidas eficaces contra la violencia en las cuales se basa nuestra esperanza racional en un mundo más habitable. Porque sin duda, la educación, el conocimiento, la ciencia y los valores que de ella derivan constituyen la esperanza racional para la construcción de un futuro mejor. La esperanza es una bonita palabra. La esperanza es infinita, a diferencia de la decepción que es finita. La de esperanza no es otra cosa que la pasión por lo posible. Así pues, y para concluir, os quiero dar la enhorabuena por vuestro aniversario
Y también os quiero agradecer la encomiable labor socioeducativa que habéis realizado durante todos estos años, además de congratularme por compartir esta misión social que nos guía y que además nos afana a todos. Por ello, quienes formamos parte de una comunidad universitaria, de una institución que atiende a la universalidad del conocimiento, tenemos la ineludible obligación de sostener y desarrollar el concepto integral de cultura, sea desde el campo de las ciencias puras, de las ciencias aplicadas, de las sociales o de las humanas. En definitiva, en la universidad somos custodios de la obra de las generaciones que nos precedieron y debemos continuarla en beneficio de las que nos sucederán, planteando preguntas, buscando encontrar sus respuestas, invocando los valores genuinos de la ciencia en beneficio del conjunto de la sociedad. En esto y mucho más consiste el apasionante juego de la ciencia, que es, además de la educación, lo que también nos une. Muchas gracias por vuestra atención y por esta invitación que tanto me ha honrado y que tanto, sobre todo, me ha enseñado. He aprendido mucho escuchando vuestros programas y planteamientos, por mucho que solo haya podido llegar a expresarme como un aprendiz que reivindica con firmeza, eso sí, los valores racionales de la ciencia y el conocimiento. Os deseo un feliz congreso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, rector. Un placer, como siempre, el poder tenerle entre nosotros y el aprendizaje, que es fundamental, que ha estado presente desde que hemos empezado hoy. Algo hemos aprendido, seguramente para bien, y eso significa que, por lo tanto, ponemos el punto y final a este webinar. Este webinar en el que he intentado hablar con Javier Urra, la primera vez que me pasa, y no lo he conseguido. Vamos, no hablar con Javier Urra es prácticamente imposible, pero nos va a dejar, si no, a buen seguro, un mensaje que añadiremos para que lo puedan ver en grabado, porque estamos en directo, y que puedan, por lo tanto, acceder a las palabras finales de clausura de este webinar. Nos vemos en nuestros 2 siguientes eventos online, que serán en directo también a las 5:30, con los expertos de Recurra Ginso y con los invitados. Ya les adelanto, jueves 3 de noviembre, tomen nota, hablaremos sobre políticas sociales en el marco de la salud mental infanto-juvenil, y el jueves 15 de diciembre, en el que se tratará el autocontrol y las técnicas de afrontamiento emocional en niños, niñas y adolescentes. Así que, como siempre, os esperamos, porque aquí aprendemos todos. Esta mente sana empieza en la infancia. Gracias, buenas tardes a todos, un saludo. Me dirijo a ti, me dirijo a todos ustedes. Bueno, un problema técnico que he tenido me ha impedido estar con estos ponentes magníficos y con ustedes que han mandado unos mensajes maravillosos sobre lo que es el vínculo, sobre lo que es el apego y sobre lo que es el trauma. Déjenme que les diga mi opinión en 5 minutos. Lo primero, somos nuestra infancia. Y en ese sentido, yo acabo de tener un nieto. Y otro día me emocionaba, porque veo que le toca la abuela, yo mismo, la madre, y le besan, y pensaba en los niños que no tienen ese piel con piel, que no tienen el contacto, que tienen esa falla en los primeros años, en los primeros meses, en los primeros días y aún antes de nacer. Si yo tuviera que decir qué es la vida, es cucú, tras, tras. Porque tú dices cucú, pero el otro va a aparecer. Esa confianza es realmente esencial. En Recurra Ginso hemos visto muchos casos de niños adoptados, primordialmente del este de Europa, que no han tenido ese vínculo, que han tenido síndrome de feto alcohol, que han estado en un lugar sin cariño, sin afecto, y se les nota mucho. Eso no quita que con muchos padres que lo son del corazón consiguen el milagro de volver a generar esto que estamos hablando, el vínculo. Pero sepan que hay chicos de 17 años en nuestro centro terapéutico que duermen con un peluche. Creo que está todo dicho. Vínculo, apego y la soledad de los mayores. ¿A qué llamamos soledad? ¿No será que no hay nadie al otro lado? ¿Existe el yo sin el tú? ¿Tiene razón de ser que yo esté ahora grabando unas palabras si nadie las va a ver? El tú es esencial. Bueno, yo creo que superar el trauma, y yo he trabajado 32 años en la Fiscalía y he sido el defensor del menor. ¿Por qué hay gente que supera el trauma? Por una sola palabra, solo hay una, es el amor. Y nos lo ha explicado también un hombre que escribió sobre el patito feo y que supo lo que es la resiliencia
y que vio morir a sus padres en un campo de concentración. Y él habla siempre del amor. Es fundamental. Tengo que darles una muy buena noticia. La editorial EOS hace un tiempo sacó un test, el único que yo tengo, se llama Trauma. Hoy el Parlamento Europeo ha decidido traducirlo al inglés para pasarlo luego al ucraniano y al ruso. Porque es un gran trauma lo que está generando esta guerra. Una desolación, y tendrá que ser desde el cariño, desde el vínculo y desde el afecto. En la Fiscalía había gente, a chicos, a jóvenes que no tienen confianza en los demás, que tienen una muy mala vivencia de las intenciones ajenas y quizá viene de estas realidades. Y sin embargo, en la Fundación Pequeño Deseo hemos visto a niños que están muy enfermos y les consigues un pequeño deseo, y luego un estudio que se hizo en la Complutense con Carmelo Vázquez nos explica claramente que al final eso se recuerda durante 6 meses o un año. Recurra a Hinso en el trabajo del día a día. Vemos que a veces hay que poner límites, pero que tienes que tener autoritas. Oye, ¿y cómo tienes autoritas con un adolescente? Desde el cariño, desde el vínculo, desde el saber que no les vas a fallar. Y les doy una notición. Teníamos la clínica, teníamos el centro terapéutico y muy pronto en Madrid, muy céntricos, al lado del Retiro, tendremos un hospital de día. Agradecer a los ponentes, agradecer a Cristina, agradecer a Alicia Santos, agradecer a tantos que apoyan y permiten hacer una jornada tan bonita como esta, del apego y del vínculo. Y recordando a mi amigo Constantino Mediavilla, ¿han visto los funerales por Isabel II? ¿Cómo son los del Reino Unido? Más flemáticos que los latinos, pero les hemos visto también llorar. Hay que tener razón para pensar y emoción para transmitir, no al punto de los premios Goya en España, donde todo el mundo llora y todo el mundo se toca la espalda. Contención, sí, pero vínculo y apego. Y les esperamos, como ha dicho el amigo Constantino, el 3 de noviembre a las 17:30 para hablar de políticas sociales en el marco de la salud mental infanto-juvenil. Naturalmente que ya tenemos previsto también diciembre. Un abrazo y muchas gracias.